Qué bueno es el Señor que nos da vida, nos da la oportunidad para poder celebrar. Nosotros siempre recordamos el capítulo 9 del libro de Esther y hacemos mención también del Salmo 116. Es decir, ambos presentan contextos donde Dios cambió una situación terrible en una situación de bendición. Entonces, tanto Mardoqueo, que es la parte que él escribe allí, él mandó cartas diciendo que lo que Dios ha hecho en medio nuestro, número uno, no se puede olvidar. Número dos, hay que celebrarlo. Y número tres, hay que compartirlo. Y el Salmo 116 dice que en el acto celebrativo tenemos que levantar la copa de la salvación y celebrar dándole gracias a Dios por Jesucristo, que es el autor de nuestras vidas, pero también reconociendo a nuestros pioneros y luego a ese grupo que siguió en la plantación y organización de la iglesia Emanuel de Toronto, que ha venido a ser una iglesia madre aquí en nuestra ciudad. Siempre recordamos con mucho cariño al pastor Rafael Moreno, su esposa Leonor, que ahora mismo está en Los Ángeles, California, y a todo el grupo de apoyo que creyeron en esta visión y plantaron una iglesia de la cual en el día de hoy estamos disfrutando las bendiciones del Señor. Hacemos como lo hizo Pablo con Timoteo, que en nuestras oraciones hacemos memoria y recordamos con mucho agrado a estas personas, algunos de los cuales están en la presencia del Señor y otros están en medio nuestro. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Muy bien, en el capítulo 4 del libro de Daniel, solamente 2 versículos de los tantos que tiene este capítulo, queremos hacer énfasis para la predicación de hoy. Acepta mi consejo. Vamos a leerlo de nuevo, Daniel capítulo 4, 26 y 27, y así dice la santa y bendita palabra del Señor. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra, en la tierra, la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Bendito sea el nombre del Señor. En este capítulo 4, pues es que está la esencia del mensaje, acepta mi consejo, como ustedes acaban de escuchar. También vamos a encontrar un refuerzo a estas palabras en el capítulo 55 del libro de Isaías. Y lógicamente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 12, pues también vamos a encontrar sustento a este mensaje, acepta mi consejo. Los primeros 6 capítulos del libro de Daniel tienen que ver mucho con la parte histórica y los otros capítulos tienen que ver mucho con profecías. Lógicamente, en todo el libro está la palabra profética de parte del Señor. Entonces, lo que nosotros vemos en este libro es una de las maneras en las cuales Dios habla, que es por sueños. Por sueño, Dios puede traer una revelación de algo en el presente o de algo en el futuro a través de sueños. En este caso, utilizó a una persona no creyente, como el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor. Entonces, le dio un sueño bastante largo, con un significado muy interesante, y al otro día, cuando él despertó, él llamó a sus consejeros, a los sabios, para que interpretaran el sueño. Este no es el caso del olvido, él contó el sueño. Él tenía memoria bien clara de todos los detalles que componían el sueño, pero ninguno de sus sabios y consejeros podían darle interpretación. Entonces llamaron a Daniel. Daniel, él era consejero del rey, pero era el consejero del rey básicamente en la materia económica, administrativa, de finanzas y de negocio. Pero bueno, como ya él tenía antecedentes de ser utilizado por Dios, precisamente con el mismo rey Nabucodonosor, ahora fue llamado. Entonces, Daniel, que es un hombre de referencia en el imperio babilónico, un hombre íntegro, honesto, serio, un siervo de Dios,
escuchó el sueño. Cuando el rey terminó de contar el sueño, que todo está en el capítulo 4 del versículo 10 al 17, Daniel se turbó cuando el rey terminó. Por una hora, dice la palabra del Señor, sus pensamientos le daban vuelta, estaba turbado, porque el sueño que el rey había soñado precisamente iba contra él mismo, contra el rey. Y el rey, al ver a Daniel que estaba turbado en ese momento, él mismo le dijo: Daniel, no te turben tus pensamientos. Le dijo que se tranquilizara, como que no importara el contenido de la interpretación y que lo dijera. Bueno, del versículo 20 al 26, nosotros vemos a Daniel entonces interpretando el sueño. Y es muy interesante, hermano, lo que aquí se está narrando, se está diciendo. Porque mire, puede ser que una persona de forma natural tenga un sueño propio de un ser humano, que en la parte baja de su cerebro, en la parte subconsciente, acumule imágenes, acumule conversaciones, pensamientos, cualquier cosa. Y que luego, fruto de un sueño en la noche, estos pensamientos puedan venir a aflorar y convertirse en un sueño que no tienen mayor significado. O digamos que el mismo diablo puede utilizar a una persona y de alguna manera también traerle un sueño. Pero cuando la palabra es de Dios, el mismo Dios se va a asegurar que la palabra sea interpretada de manera correcta. Si en algún momento usted tiene la oportunidad de leer a primera de Corintios capítulo 14, usted va a encontrar que allí Pablo da las reglas. Por ejemplo, en una iglesia local donde hay manifestación del Señor, puede que sea en lengua o que sea en profecía. Primero, que Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. Y que si Dios trae un mensaje cubierto de algún misterio, porque no lo puede entender la gente, Dios mismo se va a valer de tener una persona que pueda dar la interpretación correcta. Es decir, el Señor utilizó a Nabucodonosor como un instrumento para tener el sueño. Entonces utiliza a Daniel como otro instrumento para que tenga la revelación de ese sueño. Y la palabra de Dios queda claramente autenticada de que no es de hombre, sino que es de Dios. Entonces, lo que este hombre había visto en el sueño realmente iba contra él, porque era una especie de castigo para castigar su soberbia. Estamos hablando de un hombre que él era arrogante, era un hombre orgulloso, era un hombre soberbio, era un hombre que había hecho de su país uno de los imperios más estables de ese tiempo, próspero y ampliamente conocido. Ante el llamado sincero de Dios para que este hombre se arrepintiera, que pusiera fin a sus pecados, haciendo justicia, practicando la misericordia con los pobres, él no accedió. Él no accedió. Porque hay muchas personas que fruto de sus supuestos éxito y prosperidad se enaltecen, se convierten en soberbios, y la soberbia lo que crea es como un corazón de diamante, un corazón de pedernal, que aún escuchando la palabra de Dios, la persona no se apercibe. Entonces, como Daniel se da cuenta de que esta es una decisión tomada directamente por el Señor, después de la interpretación, entonces él hace uso de una de sus prerrogativas como consejero del rey, y es precisamente darle un consejo. ¿Y cuál es el consejo que le da? A una persona de la estatura de Nabucodonosor, que se arrepintiera de sus pecados, porque el arrepentimiento y la conversión pueden dilatar o pueden anular el castigo de Dios sobre su vida. Pero estamos hablando de un hombre que es sinónimo de la contumacia, de la altivez. Era un hombre muy vanaglorioso, del tipo de personas que tienen que esperar una tragedia para entender que el que gobierna es el cielo. Entonces hay que ver el amor que Dios le tiene a este hombre, y hay que ver la actitud misionera del siervo de Dios, que por arrogante, vanaglorioso, imponente, rico, multimillonario que sea esta persona, él le predica la palabra de Dios como la única vía de escape que él tiene.
Quiero hacer un alto aquí, porque aunque esta parte del capítulo 4 es una parte muy histórica, incluso es una parte que está escrita en el idioma arameo, el propio de los babilonios, para que nosotros mentalmente por lo menos nos ubiquemos un poquito en un gran consejo de Dios que está en el capítulo 55 del libro de Isaías. Ese capítulo de Isaías, el 55, ha sido llamado la oferta de Dios para la salvación de los seres humanos. Bellísimo desde el principio hasta el final. Y fíjese que ese capítulo comienza con el gran llamado a todos los sedientos. Es decir, una persona que tiene sed, estoy hablando literalmente, de algo que todo el mundo lo ha experimentado. Lo experimenta en cualquier momento, que es la sed. No sed de jugo, no sed de gaseosa, sino sed de agua para saciar precisamente ese estado en el cual está. Una persona que reconoce que está sediento, que está carente de algo, que necesita agua, Dios le hace un llamado. Dios le da un consejo. Él le dice, venid. Pero qué interesante que cuando Dios llama a la salvación y lo está haciendo con figuras como la sed y el agua, Él no invita a un vaso de agua, sino que Él invita al sediento a aguas en plural, a cantidades de agua, dando a entender que el vacío espiritual que tiene la persona como Nabucodonosor y que lo quieren llenar con la altivez, que lo quieren llenar con la vanagloria de la vida, solamente lo pueden satisfacer con Cristo Jesús. No olvidemos que aquí se está hablando de agua y de sediento. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, precisamente vemos a Jesucristo sediento. Además de sediento, lo vemos cansado. Y ese cansar que él tiene necesita descansar y se sienta. Y esa sed tiene que ser saciada con agua. Justo llegó una mujer y él le pidió agua. Y la mujer le dijo, lo vio como que no era samaritano. Comenzó un altercado que tiene algunas aristas, algunas cosas que uno puede estudiar posteriormente. El caso es que en el pozo de Sicar se presentaron dos cosas, el agua literal y el agua espiritual. Cristo es el agua espiritual. La mujer tiene el cántaro para sacar el agua material. Cristo necesita agua material. Él se da cuenta que la mujer necesita agua espiritual. La mujer representa a toda la humanidad que está sedienta, que necesita agua espiritual. Entonces, el que bebe del agua material se le quita la sed, vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua espiritual nunca más va a tener sed. Porque Dios crea un ambiente interno que es como una especie de río de agua viva que le sacia permanentemente el estado ansioso que tiene la persona. Es lo que dice Isaías 55. Venid no a un vaso de agua, sino a las aguas. Fíjese el consejo del Señor en Isaías 55 y el consejo de Daniel en el capítulo 4. Es decir, él ve a un hombre tan vacío por dentro, tan carente, tan sediento, que él le da un consejo. Y precisamente el consejo que le da es para llenar ese vacío. Nosotros a veces mencionamos en la iglesia, en los estudios locales, por lo menos 2 revistas internacionales, mundiales, globales, donde se ubican, donde hay un ranking de las personas más ricas en el planeta Tierra. Y aparece allí desde el número 1 hasta el número 100. Las personas que tienen más propiedades, más dinero, más influencia a través de las riquezas que tienen. Pero muchas de esas personas están totalmente vacíos. Y el vacío que hay en su vida es del tamaño de Jesucristo, dando a entender que no hay otra fuente que lo pueda llenar, que lo pueda saciar, que no, a menos que no sea la de Jesucristo. Y el Señor le sigue haciendo un llamado que nosotros creemos que es el llamado más sincero, más honesto que tiene la palabra del Señor. Él dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.
Y ahí le dice a la persona como Nabucodonosor: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Entienden ahora por qué algunos teólogos le llaman a este capítulo la oferta de Dios de salvación para los seres humanos? Es porque el ser humano que no tiene a Cristo está sediento. Hay una historia que la narra el doctor Lucas. No tiene que ver exactamente con la dimensión en la cual estamos usted y yo en este momento, pero sí tiene que ver hasta cierto punto. Y es como un hombre rico, poderoso, que mientras él estaba vivo, este hombre todos los días se vestía al último grito de la moda. No una vez por semana o una vez por mes o en ocasiones especiales. La vestidura de este hombre era todos los días de púrpura, una ropa esplendorosa, llamativa y altamente costosa. Y en esta casa de este hombre no se comía comida ordinaria, sino que todos los días había banquetes. Lo más probable es que detrás del banquete había una batería de chefs, de cocineros, y había también un orden de un banquete por día distinto. Es decir, la opulencia, la vanagloria, la abundancia. Ahí había de todo en esa casa. Pero también la palabra del Señor, porque esto no es una parábola, sino una historia que narra el doctor Lucas por boca de Jesús, habla también de un mendigo. Entonces te presenta al ser humano en dos extremos: el rico poderoso en su forma de vestir, de vivir y de comer, y el pobre en una pobreza que hay un doctor teólogo que le llama pobreza ayecta, que es la pobreza que golpea al indigente hasta postrarlo, que no tiene absolutamente nada. Lázaro. Y mire cómo le llamaban: Lázaro el mendigo. Caramba, qué alias, qué apodo, qué sobrenombre. Lázaro el mendigo. Que los únicos compañeros de Lázaro el mendigo eran los perros que lamían sus llagas. Pero pasó algo. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero en este momento? Que vino algo que es común a todos los seres humanos: la muerte. Y murió uno y murió el otro. Entonces cambiaron las dimensiones. Y el que era un mendigo, un buscavida buscando las obras que quedaban en la casa de este señor multimillonario, ahora estaba siendo consolado por Dios. Y el otro está siendo atormentado en el infierno. Y el punto al cual yo quiero llegar, que la única razón por la cual estoy mencionando esta historia, para asociarla aquí en Isaías 55 y en Daniel capítulo 4, es que este hombre tenía una sed tan grande que él no pidió un vaso de agua. Él no pidió una soda. Él no pidió un odre de vino, como tal vez tenía abundantemente en su casa. Él pidió un dedo untado con agua para saciar su sed. Yo creo que esa es la figura que hay que traer a este momento. Y ver a una humanidad que está tan seca, está tan vacía, está tan deprimente, está tan muerta, está tan agonizante, está tan sedienta, que clama por un dedo untado con agua para intentar saciar su sed. Y el Señor no le ofrece un dedo untado de agua. El Señor no le ofrece un vaso de agua. El Señor no le ofrece un cántaro para que la saque. El Señor le ofrece aguas en plural. Aguas en abundancia. Y si la persona puede decir: yo soy tan malo, he sido tan contumaz, tan rebelde, que yo no merezco esto, el Señor dice: ven y pongámonos a cuenta. No espere una tragedia. No espere un accidente para acordarte que hay un Dios. Porque lo de Nabucodonosor le avisaron lo que venía. Fue que él vio un árbol grande, frondoso. Ese árbol lo representaba a él.
Y él vio que ese árbol fue cortado y lo único que quedó fue la cepa con las raíces. Entonces, lo más lejos que él tiene es que la interpretación iba contra él. Por eso fue que el profeta se turbó y como que tal vez no encontraba las palabras adecuadas para decir la verdad porque no la iba a esconder. Entonces el Señor está diciendo, mientras hay tiempo, aprovechemos el tiempo. El tiempo se puede acabar. Y el tiempo que se puede acabar no es el de Dios, porque el kairos de Dios no se acaba. El tiempo ni siquiera afecta a Dios, pero el crono tuyo y mío sí se termina. Hechos capítulo 17 dice claramente que tú y yo tenemos los días contados, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación en este cuerpo, y no sabemos cuándo nos mandan a buscar, sea que muramos de vejez, de alguna enfermedad o por lo que sea. Por lo tanto, teniendo tiempo en este momento, el Señor dice que debemos acceder. ¿Sabe cómo termina Isaías 55? Comparando árboles y arbustos, unos que no sirven más que para el fuego, como la zarza y la ortiga, que ambos son especie de espinos que representan la maldición de Génesis, capítulo 3, que representan la naturaleza nuestra humana caída y carnal, que representan al viejo hombre. Dice, el Señor los va a cambiar primero en árboles útiles, como el ciprés y el arrayán, no solamente útiles, sino también hermosos a la vista. Es decir, el cambio va a ser radical cuando la persona como Nabucodonosor, cuando la persona como Dives, el rico, se pueden arrepentir de sus pecados, porque ciertamente hay esperanza en el Señor. Ahora, volviendo mentalmente a esta conversación de Daniel con Nabucodonosor, él le dice, acepta mi consejo. Fíjate que él, como representante de Dios, como siervo de Dios, como el evangélico del siglo XXI, como el cristiano del siglo XXI, viviendo 6 siglos antes de Cristo, él le dice, te voy a dar este mensaje para impedir que lo que Dios ha revelado, que es ciertísimamente seguro, ocurra. Porque si hay algo que ablanda el corazón de Dios, es un corazón contrito y humillado. Déjeme decirles rápidamente algo que pasó en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es el único libro que narra la parte histórica de la iglesia de Jesucristo. Nosotros vemos a un pueblo cristiano compacto en el capítulo 1, pero compacto donde no te dice un solo hombre, pero te dice que los creyentes estaban juntos y unánimes, viviendo todo lo que dice Juan 17, la unidad del cuerpo de Cristo. El capítulo 2 entonces te dice cómo el Espíritu Santo de una manera extraordinaria bautizó o fue utilizado el Espíritu Santo por Cristo para bautizar a todos los creyentes que estaban en el aposento alto. Los 11 apóstoles, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, toda la gente que estaba allí. Luego salen a predicar el evangelio movido por el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes sepan que la audiencia que tuvo el apóstol Pedro para escuchar el mensaje de Dios, fundamentado en Joel capítulo 2, fue de más de 1 millón de personas. Y esto lo dicen los historiadores de ese tiempo. Historiadores del primer siglo del cristianismo. La audiencia era de más de 1 millón de personas, porque el ambiente salvífico lo preparó el Espíritu Santo. ¿Por qué que en Ezequiel dice que Dios no quiere la muerte del impío? Es que segunda de Pedro capítulo 3 dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y si Dios hizo un esfuerzo tan grande en humanarse para venir a la tierra,
Él quisiera que todo el mundo se salve, no solamente Nabucodonosor. El caso es que el apóstol Pedro predica la palabra. Y cuando terminó de predicar la palabra, una cantidad enorme de personas voluntariamente le dijeron: hermanos, estamos compungidos. ¿Sabe que esto vino por el trabajo del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Pedro y haciendo que en el corazón ellos se dieran cuenta de la necesidad que tenían de Dios? Y le dijeron: ¿qué haremos? Compungidos de corazón como estamos, ahora ¿qué hay que hacer? Entonces el apóstol Pedro le dio el consejo, el mismo consejo que le dio Daniel a Nabucodonosor. Le dice: arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse a Jesucristo y vendrán del cielo tiempos de refrigerio y el Espíritu Santo vendrá sobre cada uno de ustedes. ¿Sabe cuántas personas aceptaron a Jesucristo en ese momento? 3,000 personas. Yo le estoy hablando del libro que habla de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia, que es el libro de los Hechos. Y ese es un libro que comienza dando números, Desde el monte Betania, que van de nuevo a Jerusalén, al aposento alto, allí están contando los 120. Luego están contando los 3,000. Luego llegan a 5,000 y luego llega hablando de cantidades innumerables, incontables. Pero en este momento te habla de 3,000 personas que, número uno, aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Número dos, los 3,000 fueron bautizados. Y número tres, los 3,000 estaban perseverando. El apóstol Pedro no pasó paño tibio. El profeta Daniel no pasó paño tibio, porque fueran su compatriota o porque fuera su jefe. Ellos dijeron: arrepiéntanse de sus pecados, cambien en este momento. Y las mismas palabras de Daniel fueron las mismas palabras del apóstol Pedro en contextos distintos. Pero uno habló de prolongación de tu bienestar y otro habló de los refrigerios que vienen de parte de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero también yo tengo para decirle que en el mismo libro de los Hechos, también hay personas que, al igual que Nabucodonosor, se resisten al mensaje del Señor y no quieren cambiar. Herodes el Grande, que fue el rey del tiempo del nacimiento de Jesucristo y de Juan el Bautista, engendró varios hijos, a los cuales le puso Herodes también. Su primer nombre era Herodes y de segundo nombre, pues, tenían otro. El capítulo 12 nos habla de uno de estos Herodes, hijo de Herodes el Grande. Un hombre tan malo como Nabucodonosor, pero que Dios a la gente mala también los ama y los quiere salvar. Entonces este hombre, el pueblo que dependía de él, sintiendo que había escasez en su comarca, en su región, fueron con las mejores intenciones a suplicar al rey ayuda. Pero este hombre, vestido con toda la pompa, con toda la realeza y con toda la vanagloria posible, se centró en el trono y comenzó a arengar al pueblo, como si la arenga fuera a militares, a soldados. Entonces el pueblo comenzó a clamar a una sola voz: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Yo no sé si ustedes creen lo que dice el capítulo 12 del libro de Hechos, pero yo lo creo firmemente. Delante de todo el mundo bajó un ángel del cielo e hirió a este hombre, y delante de todo el mundo murió comido de gusanos. Él tuvo la oportunidad de salvarse. Él tuvo la gran oportunidad de parte de Dios de huir del castigo. Él no aceptó el consejo. Él rechazó. Déjeme decirle que Nabucodonosor también lo rechazó. Y como el libro de Isaías dice: busca a Dios mientras hay tiempo. Y Proverbios capítulo 1 versículo 28 dice que mientras hay tiempo también tenemos que buscar de Dios. El hombre no aceptó el consejo del profeta Daniel.
Y en vez de la Biblia decir pasó un año, la Biblia dice que pasaron 12 meses, que es lo mismo. Pero es como si Dios estuviera esperando una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, que este hombre cambiara. Y déjeme decirle que la misericordia de Dios es grande, su paciencia es grande. Hay un punto que Pablo le llama longanimidad, la paciencia grande de Dios, pero también hay un punto donde Dios le pone punto final al asunto. 12 meses después, el hombre no se arrepintió y justo en ese momento escuchó una voz que le dijo: tú eres echado del reino a los animales. Y ahí mismo perdió la memoria. Y por 7 largos años vivió como una bestia, como un animal. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que entendió que Dios es el que gobierna, que Dios existe, que en Dios nosotros tenemos identidad, en Dios somos, en Dios nos movemos. Entonces, cuando el Señor, por su misericordia, le devolvió el juicio, lo primero hizo que fue alzar sus ojos al cielo y reconocer que Dios es el que gobierna. Qué lindo que nosotros confesamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Que lo vemos primero como Kyrios que como Salvador. Que lo vemos primero como Señor. Y confesamos el señorío de Cristo en la totalidad de nuestras vidas. Qué lindo que en el día de hoy usted puede entregarle su vida a Cristo. Qué bonito que a partir de hoy puede entender en el contexto relacional lo que significa la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Reconocer la grandeza de Dios, reconocer dónde está Dios sentado, cuán grande es, cuán lejos está, pero qué cerca está de nosotros, qué pequeño se hace que pueda vivir en nosotros. Pero decirle: venga tu reino, que ya no mando yo, ahora manda tú en mi vida, que ahora yo acepto tu consejo. El consejo de Dios es un consejo de vida. Y ahí que quiero terminar juntándoles 2 versículos. Uno del Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio y otro en el Nuevo Testamento por boca de Jesús. Prácticamente en los 4 evangelios, pero especialmente en Marcos capítulo 1. Es el doble consejo de Dios, porque Él fue el que presentó el camino de la vida y el camino de la muerte. Como lo presenta Eclesiastés, Dios en alto, nosotros abajo. El que está arriba puede ver todo hasta el horizonte. El que está abajo solamente ve hasta donde sus ojos le alcanzan a ver. Y Él dijo: mira, aquí está el camino de la vida, aquí está el camino de la muerte. Escoge el que tú quieras. Porque Dios nos dio albedrío, nos dio libertad. Le dijo: escoge el que tú quieras. Dice: pero yo te aconsejo que tome el camino de la vida para que viva tú. Y dice: y viva tu descendencia. Estamos hablando de la familia. Estamos hablando de nuestra familia. El mejor y mayor tesoro que tenemos en la vida. Le dice: yo te escojo que coge el camino de la vida. ¿Sabe lo que dijo Cristo en el relevo ministerial cuando sustituyó a Juan? Dice: porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Caramba, pero qué fácil lo pone el Señor. Qué fácil lo pone el Señor. Porque el Señor no solamente te da dirección, recuérdate que Él te da instrucción. Y es mayor el que da la instrucción que el que da la dirección. Porque el que da la instrucción te dice cómo llegar, pero Él se pone al frente para que tú sigas por donde Él camina. ¿Sabe lo que Él te mandó a decir? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Si tú sigues a Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, poniendo los ojos en Él, o como dice el apóstol Pedro, pisando donde Cristo pisó, tú nunca te vas a perder. Tú vas a llegar a la eterna salvación, que es el premio del supremo llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme hacer un llamamiento honesto y sincero. En un día tan grande como el día de hoy, que celebramos victoria en Cristo Jesús y que estamos felices y contentos en Emmanuel, en Woodbridge,
y también en las iglesias hijas que de alguna manera han salido de Emanuel celebrando, que usted, amigo oyente o vidente, que no conoce a Jesucristo, puede entregarle su vida justo en este momento. Mira, lo difícil ya Cristo lo hizo, a ti te queda lo fácil. Reconoce en tu corazón que tú eres un pecador, una pecadora, que tú estás destituido de la gloria de Dios, y ahí mismo reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Afíliate a la iglesia ahora mismo de manera virtual, de manera espiritual al cuerpo de Jesucristo. Reconócelo en todos tus caminos. Y el Señor perdona tus pecados y escribe tu nombre en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el consejo que te damos para este día a ti, amigo que no había conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y a ustedes, mis queridos hermanos, como siempre, invitándoles a que nos mantengamos militantes en el cuerpo de Cristo, viviendo tiempos históricos, innovativos, creativos, nos regeneramos, nos reinventamos, y la iglesia de Jesucristo avanza, no se detiene, y el evangelio progresa. Nos vamos a ver, si Dios así lo permite, miércoles y jueves, oración comunitaria, estudio de la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, y el sábado a las 9 de la mañana, todo el que quiera y pueda, estaremos en ayuno y oración por la familia, por la iglesia, por la ciudad y por todos los misioneros en cualquier parte del mundo. Próximo domingo, si el Señor así lo permite, Santa Cena conmemorativa de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Vamos a orar y de esta manera seremos despedidos. Padre bueno que estás en los cielos, gracia, gloria y honra te damos una vez más. Nuestra memoria tiene memoria histórica y no podemos ser como aquel pueblo que olvidaba. Este pueblo no puede olvidar lo que usted ha hecho con nosotros y tenemos que pagar los votos. Pagar los votos es compartir entre aquellos que no te conocen lo que usted ha hecho en cada uno de nosotros. Padre, muchísimas gracias te damos por este buen tiempo que podemos juntarnos de manera espiritual, de manera virtual, para adorarte, glorificarte, compartir cánticos especiales y también tu santa y bendita palabra. Permite que tu pueblo avance, que tengamos una linda semana de victoria, de misión, de evangelismo, comenzando por el hogar y alcanzando a cuantas personas usted nos permita llegar. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y entre todos decimos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.